Buenos días, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Les saludo con el amor de siempre. Les saludo en el amor del Señor y les bendigo en este hermoso día y les doy la bienvenida a su devocional de El Buen Pastor. Todos hemos recorrido alguna ciudad en la que vivimos o incluso cuando vamos de paseo, visitamos los lugares emblemáticos de cada ciudad. Algunos preguntamos o si tenemos parientes, familiares o amigos a la ciudad a la que vamos de visita, pues ellos nos ayudan y nos instruyen y nos muestran las bellezas naturales, pero también dentro de las cosas a las que a veces no le ponemos mucha atención se encuentran los monumentos. Personas ilustres, hermanos, estatuas, bustos que están ahí para recordarnos alguna hazaña importante de ellos, los nombres de las calles también. Hoy en día, hermanos, al menos en la ciudad en la que yo vivo, no todas las calles tienen nombres de personajes, como suelen ser en otras, sino que están marcadas por números y por la orientación de la, como decimos, de la rosa de los vientos, norte, sur, oriente o poniente. Pero muchos de nosotros, hermanos, en las ciudades en las que las calles tienen nombres de personajes, no conocemos la historia de ellos, pero deberíamos conocerlas, deberíamos saber por lo menos lo esencial, lo elemental de ello. Resulta, hermanos, que nosotros los humanos somos muy desmemoriados, la verdad. Hay personas que tienen muy buena memoria, pero no la ejercitamos de manera correcta. No sé ustedes, hermanos, no se ofendan, pero este servidor se le olvidan muchas cosas y busco la manera de crearme mis propios recordatorios. Hay métodos, hay formas. Esto yo no lo he leído, solamente lo he aprendido de la experiencia de las demás personas, pero cuando tengo algo importante que hacer y no debo olvidarlo, me pongo alguna señal, por ejemplo, no sé, me anudo un hilo o un alambrito de estos que vienen en las bolsas de pan para sellarlas, esos alambritos, me los pongo a manera de anillo y pues como me estorba, entonces cada vez que lo veo va a traer a mi memoria la razón por la cual lo puse. Me cambio de mano el reloj, me lo pongo generalmente en la derecha, pues ahora me lo paso a la izquierda para que cuando yo me dé cuenta de que está en la mano equivocada, según mi parecer, me lo quiera cambiar y diga, no, hay una razón por la que me lo puse así y es para recordar. Ahora los teléfonos celulares pues tienen recordatorios, pone usted su alarma, etcétera. Tenemos que servirnos de muchas cosas para recordar. Bueno, esto no es nuevo. La Biblia, hermanos, nos demuestra que la humanidad somos desmemoriados. Olvidamos con mucha facilidad y necesitamos cosas que nos lo recuerden. Pues de eso habla nuestro texto en esta mañana. El devocional yo le he titulado así, Memoria de Gratitud. Y esta historia, hermanos, o por lo menos el versículo que yo cito, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, está enclavado en una historia en la que el pueblo de Dios va a ser atacado. Cuando se levantan los enemigos del pueblo de Dios, que han sido los filisteos, y vienen todo el ejército, todos sus generales en contra del pueblo de Dios, dice la palabra de Israel que el pueblo de Dios tuvo miedo, tuvo mucho miedo, tuvo temor. Pero Samuel entonces tomó un cordero, hermanos, y lo sacrificó a Dios y clamó el profeta Samuel a Jehová, y Jehová le oyó y Jehová respondió. Pero entonces cuando los filisteos llegan y pelean con los hijos de Israel, bueno, no pelean, van a pelear. Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, entraron en temor y fueron vencidos delante de Israel. Entonces los hijos de Israel, el pueblo de Israel salió de ahí, de una población de Mizpa, hermanos, y siguieron a los filisteos y los vencieron. Bueno, en respuesta a eso, ahora sí llegamos a nuestro versículo 12 del capítulo 7 y dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén.
Este versículo, hermanos, habla de la acción del profeta Samuel, estableciendo, hermanos, una especie de señal que le permitiera recordar para el futuro, y no solo para él, sino para todas las generaciones futuras, que Jehová los ayudó en ese día de temor, en ese día de dificultad. Jehová les dio la victoria. Bueno, pues les decía hace un rato, hermanos, que los nombres de las calles evocan personajes que nosotros deberíamos conocer sus hazañas. Por supuesto que hoy en día hay algunas calles que llevan los nombres no de personas ilustres, sino de personas políticas solamente. Y no digo con esto que los políticos no sean buenos, pero no todos los políticos son buenos. Solamente porque se hacen presidentes o gobernadores, luego ya tienen sus nombres colonias o calles. Pero en verdad hay hombres ilustres, hombres y mujeres ilustres, me refiero, hermanos, que deberíamos conocer. Y están erigidos algunos bustos, algunas estatuas, algunos monumentos de personas que hicieron el bien a la comunidad. Hermanos, pues de eso se trata. Nosotros debemos recordar, hermanos, las cosas buenas, las cosas hermosas que Dios ha hecho con nosotros. Los cristianos somos o no somos adeptos de las imágenes, de los monumentos, de las estatuas, pero en la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros debemos recordar. Pero ¿cuál es la razón por la cual nos oponemos como cristianos? Porque el hombre pierde el punto, hermanos, pierde la razón esencial por la cual se erigen los bustos y se vuelcan sobre los bustos mismos. Mire, está un ejemplo clásico. Está el ejemplo clásico, ahí apenas pasamos por ello precisamente en el sermón de un domingo, hermanos. En el capítulo 21 del libro de Números se nos cuenta la historia de cuando el pueblo de Dios es picado, es mordido por serpientes en el desierto. Y Dios le dice a Moisés que levante, que construya, que funda, que haga una serpiente de bronce y que la alzara en un pedestal, en un madero, para que todo el que la viera salvara su vida. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no entendió bien la instrucción y terminó adorando a la serpiente de bronce. Por eso ahí en que es el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18, en la historia del rey Ezequías, nos dice que el rey Ezequías la destruyó porque el pueblo de Dios le seguía quemando incienso y adorando a la serpiente. Perdió el piso, hermanos, perdió el punto, perdió la esencia de cuál era. Era el poder de Dios, no era la serpiente misma. Por eso los cristianos estamos en contra de esas cosas. Y no me malinterprete, yo no estoy diciendo que tengamos imágenes, porque el hombre se empieza a adorar la imagen, empieza a adorar las imágenes. Y un ejemplo muy claro de esto es las imágenes de Jesús. Hermanos, ahora que nos acercamos a Semana Santa, vamos a conmemorar, a recordar la pasión y la muerte de Cristo Jesús y la cruz y el poder atrayente de la cruz. Pero no pierda usted el enfoque. No es la cruz misma, sino el que murió en esa cruz. No es el crucifijo mismo, no es la estatua de Jesús, no. La Iglesia Católica tiene imágenes de santos, de vírgenes. Ok, está bien, podemos aceptar ese hecho. Pero por eso, hermanos, la gente se vuelca al final y dice, esta virgen es milagrosa, este santo es milagroso, esta cruz es milagrosa. No, no son las cruces, no son las vírgenes, no es el santo de madera, de yeso, no es eso, hermanos. Es el poder de Dios. Nos sirven como recordatorios, pero nosotros nos desviamos. Esta es la razón, hermanos, por la que ahí en el libro del Éxodo, capítulo 20, cuando se establecen los 10 mandamientos, como se les ha llamado, el Señor dice en el primero de los mandamientos, dice, yo soy Jehová tu Dios, y Él nos manda, no te vas a hacer imágenes de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, y no te inclinarás ante ellas, no les vas a rendir culto. Mire, Dios, que ve todo, el pasado, el presente y el futuro del hombre, que para Él solo es presente, hermanos, ve que el hombre se pierde, se corrompe cuando tiene una imagen. Hermanos, pero cuando nosotros logramos entender esto, podemos comprender que las imágenes, que las estatuas, que los monumentos, que los bustos, que los nombres de las calles están ahí para recordarnos un hecho heroico, una persona que hizo bien a la comunidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros como cristianos podemos establecer nuestras propias señales, hermanos. ¿Qué le parece que tuviera usted una pared
ahí en el lugar de oración, pusiera usted una hoja si no quisiera pintar su muro, ¿verdad? Si no quisiera pintar, o ¿qué le parece? Haga usted una pared nueva y por cada cosa maravillosa que haga el Señor, pegue usted una corcholata. Pegue usted una corcholata ahí en su pared. Le va a servir de recordatorio. Así cuando el pueblo de Dios ve erigidas esas piedras, la pregunta siguiente va a ser: papá, ¿por qué están esas piedras? Ah, te voy a contar, hijo. Y cuentan. Esa es la historia de la Pascua. Por eso el Señor le dice: la van a celebrar así y así, y con el calzado listo, y con hierbas amargas. Porque los niños van a preguntar: papá, ¿por qué comemos esto así? ¿Por qué? Y tiene que contarle la hazaña de Dios sacando al pueblo de Israel de las manos de los egipcios y cruzando el Mar Rojo. Y le tiene que contar cómo Dios permitió que pasara el ángel destructor, el ángel de la muerte, pero no tocó a ninguno de los primogénitos de Israel, de los que estaba marcada su casa con la sangre del Cordero. Es hermoso. Es recordar, nosotros podemos establecer cosas así, que los hijos nos van a preguntar, que a nosotros mismos nos van a servir para recordar lo que ha hecho Dios con nosotros. Pues cada vez que ellos veían esas piedras levantadas ahí, entre Mizpa y, ¿cómo se llama? El otro nombre, perdón, y Sen, hermanos, van a preguntar: se llama Ebenezer porque Dios hasta aquí nos ayudó, hasta aquí nos ha ayudado. Y usted cada vez que vea, cada vez que recuerde, cuando vea cuántas corcholatas tiene pegadas o cuántas palomitas puso usted en la pared, va a decir: cuántas veces me ayudó. Pero esta roja es especial porque en esa ocasión ya estaba enfermo, pero esta, etcétera. Cosas que le van a recordar el favor de Dios en su vida. Somos muy desmemoriados, hermanos, somos muy ingratos, pero tenemos que buscar la manera. Tenemos que buscarla, tenemos que generar cosas, crear cosas que en el futuro alguna persona nos pregunte: ¿por qué tienes eso? ¿Qué significa? Y nosotros podamos contarle la historia de lo maravilloso, que Dios ha sido con nosotros. Esto sería una forma hermosa de no perder la memoria, de hablar a los otros del Señor, de evangelizarlos. Póngale usted algo a su vehículo, ponga usted algo en su escritorio, ponga usted algo raro, algo diferente, algo extraño, que lleve a preguntar a los demás qué es y por qué está ahí, y usted aprovechará para hablar de su fe, hablar de Dios, hablar de Jesús, del Cristo resucitado. Hermanos, en verdad tenemos que evitar ser desmemoriados. No nos volquemos hacia objetos, hacia cosas. No es la moneda de la suerte, el billete de la suerte, la estampita milagrosa. No, es el poder de Dios. Pero nosotros tenemos que recordarlo. Nosotros tenemos que hacerlo a través de cosas que nos recuerden. No sea usted original, invéntese usted algo que le genere memoria de las cosas que ha hecho el Señor. Mire, nosotros podríamos poner una palomita por cada milagro. Pues diario podríamos tener una palomita, porque diario la vida es un milagro. Y al final, cuando termine el año, tendría usted pintadas en su pared o en una hoja que tenga a la vista 365 palomitas, porque son 365 365 días de vida, 365 milagros. Y en 40 años o en 30 años, hermanos, tendría usted aproximadamente 10,900 palomitas. No se diga 40. Si llegamos a los 50 años, hermanos, 18,250 palomitas. 60, 70, hermanos. Sería maravilloso recordar y explicarle a los demás: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y esta frase es de todos los días: hasta aquí Dios me ha ayudado. Y mañana volveremos a decir lo mismo, y tendremos que erigir una piedra y tendremos que derramar aceite sobre ella, como lo hizo Jacob en el desierto cuando se encontró con Dios y dijo: puerta del cielo, la casa de Dios. Hermanos, Dios siempre está con nosotros, en verdad. Dios le bendiga, no sea desmemoriado, acuérdese de lo bueno que ha sido el Señor y sea agradecido y cuente esas cosas a las futuras generaciones. Dios le bendiga. Vamos a orar, hermanos, nos ha ganado el tiempo. Padre Santo y bueno, muchas gracias, Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Perdónanos por ser desmemoriados, pero ayúdanos, Señor, a recordar las cosas. Haznos creativos, Señor, para que podamos establecer nuestro muro de las memorias, o lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras, Padre. Bendícenos, bendice a mis hermanos que escuchan este devocional y que tu nombre sea exaltado eternamente y para siempre. Gracias, hermanos, gracias. En el nombre poderoso de Jesús, amén.
Dios les guarde, Dios les bendiga. Les recuerdo, yo soy hijo de Dios. ¿Y usted? El Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Amén.